Después de descubrir que estaba embarazada, mi marido me mandó lejos, a otra ciudad, todo para poder vivir en paz con su amante. Años después, volví. Millonaria. Y lista para vengarme. ¿Quieres saber cómo? Quédate ahí, que te lo cuento. Me llaman Amara. Y si alguien pasaba por Cuenca en aquella época, probablemente me veía sonriendo en la ventana de nuestra casa con vista a la plaza. Para quien miraba desde fuera, yo era la esposa ideal, educada, servicial, dedicada al hogar. Casada con Iker, un empresario respetado, articulado, siempre amable con los vecinos. Parecíamos el retrato de la estabilidad. Pero la puerta se cerraba, y la verdad comenzaba. Dentro de casa, yo era otra. O mejor dicho, dejaba de ser. Me convertía en una extensión muda del éxito de Iker. Él se encargaba de repetir, como si fuera una verdad universal, tú no naciste para estudiar, Amara. Mucho menos para tener una carrera. Eso no es para ti. Esas palabras venían secas, afiladas, lanzadas siempre con esa superioridad que él cargaba en el tono. Y venían justo cuando yo, entusiasmada, intentaba contarle sobre algún curso gratuito que vi en el centro comunitario, o sobre un libro que despertó alguna idea en mí. Deberías agradecer por tener una vida tan tranquila, en lugar de estar inventando tonterías. Frente a los demás, él era el marido perfecto. Educado. Sonriente. Se esmeraba en elogiarme en las reuniones sociales, pero siempre por cosas como, mi mujer hace la mejor lasaña del barrio o ella sí que sabe dejar la casa impecable. Nunca por mi inteligencia, ni por los sueños que alguna vez me atreví a compartir. Al principio, intentaba convencerme de que era solo una fase. Que el estrés del trabajo lo había endurecido, que volvería a ser aquel hombre que un día me miró con tanta pasión, que prometió una vida de compañerismo. Pero los días se convirtieron en semanas, los meses en años. Y el poco afecto que quedaba era como una flor olvidada en un jarrón seco. Aún estaba allí, pero nadie la regaba. Yo callaba. Tragaba el sabor amargo de sus palabras y sonreía cuando la vecina elogiaba a nuestra pareja ejemplar. A veces, llegaba a creer que el problema era mío, que quizás de verdad había soñado demasiado alto. Pero en el fondo, muy en el fondo, algo dentro de mí gritaba. Una voz pequeña, casi ahogada, pero insistente, tú no naciste para vivir así. Me volví una especialista en disfraces, una sonrisa en el rostro, la casa siempre limpia, la cena lista a tiempo. La ropa elegida para no parecer demasiado llamativa, ni descuidada. Los gestos medidos. Las conversaciones filtradas. Era como si viviera en un escenario, representando una obra escrita por él. Y al final, el público aplaudía. En aquella época, no sabía exactamente qué me ataba más, el miedo a perder lo poco que teníamos, o el miedo a descubrir que, incluso luchando, no valía su esfuerzo. La noticia llegó como un soplo en un campo seco, estaba embarazada. Recuerdo el instante exacto en que miré la prueba. Aquella pequeña línea rosa parecía contener un universo entero. Un nuevo comienzo. Una señal. Un milagro. Por primera vez en mucho tiempo, sentí algo diferente al miedo, sentí esperanza. Guardé el secreto por 2 días, ensayando la mejor forma de contarlo. Quería que fuera especial, quería verlo sonreír, quizás abrazarme como antes. Al tercer día, preparé una cena simple, pero con un cuidado que hacía mucho no ponía en nada. Esperé a que llegara y se lo conté. Él me miró en silencio. Contuve la respiración. Entonces, una sonrisa. Sincera. Cálida. ¿Un hijo? ¿De verdad? Dijo, con una expresión que no veía desde nuestro primer año de casados. Ese momento, fue raro. Precioso. Casi lloré. No de miedo, sino de alivio. Pensé que, finalmente, algo en nosotros había vuelto a funcionar. Que tal vez ese bebé traería de regreso al hombre que amé. En los días siguientes, él cambió. Nada drástico, pero lo suficiente para hacerme creer. Pasaba más tiempo en casa, hacía preguntas sobre el médico, preguntaba cómo me sentía. A veces, ponía la mano sobre mi vientre,
aunque aún no hubiera nada visible allí. Y yo, tonta optimista, me permití soñar. Imaginé una nueva etapa. Pensé, será un buen padre. Quizás ahora me vea con otros ojos. Tal vez hasta se sienta orgulloso de mí, como madre. Pero la ilusión, como tantas otras en mi vida, tenía fecha de vencimiento. Y se venció demasiado rápido. Volvía de una consulta, con los papeles del prenatal en las manos, ya pensando en dónde pondría los primeros exámenes. Cuando abrí la puerta de casa, el suelo desapareció. Las maletas estaban en la entrada. 2. Las mías. Iker me esperaba en la sala, de pie. Sin titubeos. Amara, tenemos que hablar. La voz era fría, práctica, como quien resuelve un trámite en el banco. Ni esperó mi pregunta. Estoy con otra persona. Más joven. No quiero hijos, no quiero ataduras. Quiero una vida diferente. Eso me atravesó como un pedazo de vidrio. ¿Me estás echando? Pregunté, sin poder creer lo que oía. No es echarte, respondió, como si las palabras hicieran alguna diferencia. Es lo mejor para los dos. Mis manos temblaban. Embarazada. Sola. Entonces sacó un sobre del bolsillo. Lo puso sobre la mesa, como si sellara una negociación comercial. Aquí tienes suficiente dinero para empezar de nuevo. En otro lugar. Sin dramas. Sin dramas. En ese instante, todo se volvió ruido. Lo que sentía no cabía en palabras. Era vergüenza, humillación, dolor, y un vacío que parecía absorber mi pecho desde dentro. Intenté decir algo, pero el nudo en la garganta no me dejó. Él no pidió perdón. Ni dudó. Era como si se hubiera quitado un peso de encima. ¿Y yo? Yo era ese peso. La molestia. El detalle no deseado en su nueva vida. Tomé las maletas. Ni siquiera tuve tiempo de mirar la casa. Aquella casa que un día llamé hogar. El sobre aún quemaba en mi mano. Él seguía allí, firme, casi aliviado. No hubo abrazo, ni adiós. Solo la puerta cerrándose detrás de mí. Y en ese momento, mientras bajaba los escalones con el vientre aún silencioso, lo entendí, el amor que yo esperaba, nunca existió de la forma en que lo imaginé. Llegué a Albacete con 2 maletas, el sobre arrugado en el fondo del bolso y un silencio que pesaba más que todo. Yo, que nunca había vivido fuera de Cuenca, ahora caminaba entre calles desconocidas, tratando de fingir que sabía lo que hacía. No lloré en el autobús. No lloré al bajar en la terminal. Pero cuando cerré la puerta del cuarto alquilado por primera vez, un cubículo húmedo en el fondo de una casa antigua, me derrumbé. No salió ningún sonido de mi boca. Solo lágrimas. Y una náusea que mezclaba el embarazo con la desesperación. En esos primeros días, la soledad era absoluta. No conocía a nadie. Me daba miedo incluso preguntar dónde quedaba el centro de salud. Dormía poco, comía lo que podía. El dinero que Iker dejó no era una fortuna, era un cállate. Y aún así, era todo lo que tenía. Pero fue en medio de esa oscuridad que hice una promesa. Sola, sentada en el colchón apoyado contra la pared, con la mano sobre el vientre y el rostro hinchado de tanto llorar, dije en voz alta, nunca más voy a permitir que me digan lo que puedo o no puedo ser. Nunca más. Ahí fue donde todo comenzó. Primero, la planificación básica, encontré una pequeña clínica pública para hacer el seguimiento del embarazo. Luego, organicé lo poco que tenía en una hoja escrita a mano, alquiler, comida, higiene, ropa para el bebé. Todo contado. El parto fue difícil. No tuve acompañante. No recibí flores. Pero cuando escuché ese llanto por primera vez, algo cambió en mí. Se encendió un fuego. Ya no podía retroceder. Ahora éramos él y yo, mi hijo. Y si el mundo no me daba espacio, yo lo cavaría con las manos si era necesario. En los primeros meses, entre mamadas y pañales, no sabía cómo mantener la cabeza en alto. Me sentía agotada, sucia, invisible. Pero esa miradita pequeña,
que me reconocía incluso con los ojos aún desenfocados, me daba fuerzas. Con lo que quedaba del dinero, tomé una decisión arriesgada, contraté a una cuidadora de medio tiempo. Nada lujoso, una señora jubilada, vecina del cuarto de al lado, que aceptó cuidar del bebé mientras yo empezaba a trabajar. Conseguí empleo como auxiliar en una papelería del barrio. Jornada apretada, salario mínimo. Volví a estudiar en cursos nocturnos ofrecidos por el ayuntamiento, cursos técnicos, básicos, cualquier cosa que me abriera una puerta. Salía de casa a las 6 de la mañana y volvía casi a medianoche. Muchas veces, con las manos doloridas, los pies hinchados y la cabeza latiendo. Pero no retrocedí. Aprendí a hacer rendir el tiempo. Mientras lavaba ropa, escuchaba audios de clase. Mientras amamantaba, leía apuntes. En los raros momentos de pausa, escribía ideas. Soñaba, en silencio, con un futuro diferente. Y todo eso sin alarde, sin contárselo a nadie. Durante ese primer año, me fui convirtiendo en otra mujer. No de la noche a la mañana. Fue con el cansancio, el silencio, la resistencia. El dolor fue esculpiendo mi coraje. El rechazo me dio propósito. Y mientras más me decían que sería imposible, más avanzaba. Ya no era la sombra de Iker. Ya no era la mujer callada de Cuenca. Ahora, era una mujer con un hijo en brazos, una meta en la cabeza y una promesa en el corazón, nadie más me apagaría. Tardó. Pero sucedió. Años después. Me gradué. Nadie aplaudió. No hubo fiesta. Solo yo, el diploma en las manos y mi hijo dormido en el cochecito, en una esquina del aula prestada. Pero yo sabía el peso de aquello. Era más que un papel, era el fin de un ciclo y el comienzo de otro. Con el certificado en mano y la cabeza llena de ideas, vino la parte más difícil, empezar. Durante mucho tiempo, me veían como la pasante más vieja del edificio. Era raro. Algunos pensaban que era la coordinadora, otros preguntaban por qué no llevaba una vida más simple. Pero yo quería más. No por venganza. Por identidad. Comencé a trabajar en una empresa de tecnología local, en un cargo modesto. Observaba todo. Procesos, fallos, decisiones. Y fue ahí, entre informes mal organizados y softwares anticuados, que tuve mi primera idea, una plataforma de automatización sencilla, enfocada en pequeños negocios, algo que nadie estaba ofreciendo bien en la región. Renuncié con el corazón latiendo fuerte. Pedí un microcrédito para mujeres emprendedoras y monté una estructura mínima en casa. ¿El nombre? Elegí uno que nadie asociaría conmigo. Era mío. Solo mío. Los primeros clientes llegaron despacio. Microempresarios. Dueños de talleres. Gente como yo, cansada de ser subestimada. Escuché a cada uno con atención. Me aseguré de responder personalmente los primeros correos. Cada error, un aprendizaje. Cada acierto, una expansión. En 2 años, dejé de atender en el cuarto alquilado y abrí una pequeña oficina en el centro. Contraté a 2 empleadas. Después, 4. Cuando me di cuenta, tenía un equipo de 15 personas y 2 sucursales. Mi nombre empezó a circular. Me invitaban a dar charlas. Decían que mi visión era diferente. Y lo era. Porque yo no veía solo números. Yo veía personas. Creé programas de capacitación dentro de la empresa. Di prioridad a madres solteras, jóvenes sin diploma, mujeres que el mercado ignoraba. Cada nueva contratación era un recordatorio de lo que me prometieron que nunca lograría. Mientras tanto, mi hijo crecía. Inteligente, curioso, lleno de preguntas. Un día, me miró y dijo, «Mamá, ¿tú mandas en todo esto?» «Sí». «¿Y puedes mandar en hombres también?» «Especialmente en ellos». Nos reímos. Pero por dentro, mi corazón ardía de orgullo. Fue durante la planificación de una nueva filial, en Zaragoza, que una noticia inesperada me llegó por correo electrónico. Una consultora de negocios había publicado un estudio sobre empresas en riesgo de quiebra.
Y ahí estaba ella. La antigua empresa de Iker. Aquella que él usaba para hacerme sentir menos. Aquella que, años atrás, describía como lo que nos mantiene, como si yo fuera una carga colgada del borde de ella. Ahora, era una estadística. Endeudada. Casi irrelevante. Cerré el portátil lentamente. Me quedé en silencio por unos minutos. La sensación no era de revancha. Era de asombro. Como si el universo hubiera dado una vuelta completa y se hubiera detenido justo ahí, frente a mí. No sonreí. No lloré. Pero una idea empezó a tomar forma. No sobre él. Sobre mí. Quizás, era hora de volver a Cuenca. Volver a Cuenca no fue fácil. Ni por el trayecto, ni por el peso. Habían pasado años desde que había salido de esa ciudad con una maleta y un hijo en el vientre. Ahora, regresaba con un imperio en construcción y una propuesta sobre la mesa. Pero no se trataba de revancha. Era estrategia. Analicé la situación de la empresa de Iker con frialdad. La estructura estaba desactualizada, los contratos disminuyendo, y el nombre, que alguna vez fue sinónimo de éxito, ahora apenas sostenía una reunión con inversores. Lo que él llamaba visión, el mercado ya lo consideraba obsoleto. La adquisición tenía sentido. Tenía valor logístico. Abriría caminos para mi red. Y, en el fondo, era el tipo de operación que llevaría a mi empresa a otro nivel. Me puse en contacto a través de un intermediario, usando el nombre de mi grupo empresarial. La propuesta era simple: comprar la mayor parte de las acciones, incorporar la estructura, mantener un pequeño porcentaje con los actuales dueños, solo lo suficiente para evitar procesos de transición complicados. Iker no tenía idea de quién estaba detrás. Por supuesto que no. Para él, era solo una oferta inesperada. Una tabla de salvación lanzada por alguna gran empresa dispuesta a invertir. Según el intermediario, aceptó la reunión sin pensarlo dos veces. Desesperado. Con los ojos hambrientos por alguna señal de recuperación. Marcamos el encuentro en la propia sede de su empresa. Irónico. Años atrás, a mí se me había prohibido incluso entrar en ese lugar. Ahora, era allí donde pondría mi propuesta sobre la mesa. La víspera, revisé todos los términos con mi equipo jurídico. No quería cabos sueltos. Los valores ofrecidos eran bajos, y con razón. La empresa estaba al borde del colapso. Aún así, para él, parecía una esperanza. Yo me preparé. No emocionalmente. Eso ya estaba resuelto. Preparé mi presencia. Mi postura. Mis palabras. Sabía que él intentaría mantener el control, la superioridad, como siempre lo hizo. Pero el tiempo lo cambia todo. Y yo ya no era la mujer que él dejó en la puerta, con una barriga de pocos meses y un sobre con dinero. La noticia de la reunión corrió por los pasillos de su empresa con rapidez. Iker estaba convencido de que daría vuelta al juego. Creía que estaba a punto de conseguir un inversor generoso, tal vez incluso un socio internacional. Todavía creía que controlaba las piezas del tablero. Pobre, no sabía que el juego había cambiado por completo. El día de la reunión llegó. Entré a esa sala como quien ya no le debe nada a nadie. Un paso firme. Traje sobrio, cabello recogido, mirada directa. Nada en mí recordaba a la mujer que él había dejado atrás. Iker estaba sentado en la cabecera de la mesa, con el mismo aire de autoconfianza de siempre. Al verme, palideció. Por un segundo, pensé que se desmayaría. ¿Amara? Murmuró, como si no creyera lo que veía. Me detuve frente a él. Crucé los brazos. ¿Esperabas a otra? El silencio fue cortante. Su amante, sentada al lado, intentó disimular la incomodidad hojeando papeles que no sabía leer. Iker se levantó de golpe, como queriendo retomar el control de la situación. ¿Pero qué? ¿Qué estás haciendo aquí? Me senté sin pedir permiso. Negociando la compra de tu empresa. ¿O de verdad pensaste que alguna multinacional tendría interés en un negocio quebrado con olor a humedad? Él intentó reír. Intentó.
pero la risa murió a medio camino. No tienes idea de lo que estás diciendo. Abrí la carpeta con la propuesta impresa. Sí que la tengo. Tienes deudas con 3 bancos, perdiste 2 contratos este semestre y debes 3 meses de impuestos. Esta empresa vale tanto como aquel sobre ridículo que me diste cuando me echaste. La amante me miró, tensa. Iker apretó los puños. No hay necesidad de dramatizar. El mundo de los negocios es inestable, le puede pasar a cualquiera. A cualquiera que ignora el futuro y vive de arrogancia, le respondí. Tuviste oportunidades. Preferiste esconderte detrás de tu ego y de mujeres que no te desafiaban. Se levantó de nuevo. Te lo di todo. Una casa, una vida tranquila. ¿Eras una ama de casa feliz hasta que empezaste con esas ideas, ama de casa feliz? Interrumpí con una risa ácida. Me llamabas inútil todos los días. Decías que no tenía cerebro ni para llenar una ficha de supermercado. Me echaste embarazada, como si fuera un estorbo. La amante guardó silencio absoluto. Y ahora, continué, abriendo el contrato sobre la mesa, vuelvo como dueña de la empresa que usabas para sentirte importante. ¿Sabes lo que significa eso, Iker? No respondió. Solo me miraba. El rostro rígido. Los labios temblorosos. Significa que la mujer que descartaste como inútil, hoy tiene el poder de decidir si sigues aquí, o si sales por la misma puerta por la que me echaste años atrás. ¿Estás haciendo esto por venganza? Preguntó, intentando mantener la compostura. No. Me incliné ligeramente, esto se llama consecuencia. Él negó con la cabeza. Quería responder, pero no encontraba argumentos. Finalmente, como quien se agarra a la última cuerda, preguntó, ¿y mi hijo? Yo tengo un hijo, ¿no? Lo miré firme. Sin dudar. Sin pena. No necesita un padre. Tiene una madre millonaria. El silencio en la sala pesaba más que el concreto. La amante se levantó, tomó su bolso sin decir una palabra y se fue. Yo me quedé sentada, mirando a Iker, ahora una sombra del hombre que me decía lo que yo podía o no ser. La negociación se concluyó en menos de una semana. Limpia, precisa, incontestable. Firmé como CEO del grupo que ahora absorbía la antigua empresa de Iker. Y él, con las manos frías, firmó como socio minoritario, reducido a apenas el 5% de las acciones. Un número simbólico. Un recordatorio. No hubo discursos. Ni celebraciones. Solo papeles y hechos. A partir de entonces, estaría presente en las reuniones, pero ya no tendría voz activa. Y lo más cruel, al menos para él, fue darse cuenta de que yo no buscaba una humillación pública. No gritaba, no exponía, no hacía escándalos. Simplemente estaba ahí, con autoridad incontestable. Y lo ignoraba. En la primera reunión del consejo, llegó tarde. No había ninguna silla destacada para él. Se sentó en una esquina, con la expresión de quien traga en seco y no puede masticar. Fui puntual, clara, firme. Presenté los nuevos planes de reestructuración, los recortes inevitables, los nuevos líderes. Él intentó interrumpir en un momento, pero este sector siempre fue. Levanté la mano, sin siquiera mirarlo directamente. No tienes palabra en este tema. Solo voto de presencia. Y continué. Al final de la reunión, todos se levantaron para hablar conmigo. Él se quedó sentado. Solo. Las personas que antes lo adulaban ahora evitaban su mirada. Algunos por respeto hacia mí. Otros, por puro instinto de supervivencia. ¿La amante? Desapareció del mapa. Después de aquella reunión fatídica, renunció al cargo administrativo que él le había conseguido. No dejó nota, ni explicación. Simplemente desapareció, como todo lo que él intentaba retener. Iker empezó a llegar cada vez más callado. Evitaba mi presencia. Cuando me veía por los pasillos, desviaba la mirada. Pero nada escapaba a la ironía inevitable. Él, que exigía ser servido, ahora entregaba informes a un equipo liderado por mí.
No necesitaba decir nada. Su humillación venía sola, en dosis diarias, discretas, pero certeras. En la segunda semana, intentaron agendar una reunión urgente con mi equipo y, por error, fue excluido del correo. En la tercera, una pasante preguntó quién era él, sin saber su historia. En la cuarta, tuvo que pedir permiso para usar una sala de reuniones. ¿Y yo? Yo observaba todo desde lejos. Sin piedad. Pero sin odio. Porque esto no se trataba de venganza. Se trataba de dignidad. No lo rebajé más allá de lo que él mismo construyó. Solo dejé que enfrentara lo que siempre evitó, las consecuencias de sus propios actos. Había ironía, claro. Pero también había justicia. La verdadera. La silenciosa. La que no necesita público. El nombre de mi empresa ahora adornaba la entrada del edificio que un día él usó como símbolo de poder. Y él pasaba por ahí todos los días, con el mismo gafete que todos los otros empleados. ¿La única diferencia? A mí me llamaban señora Aguilar. A él, el ex de la jefa. Respiré hondo una mañana cualquiera, mirando por la ventana de mi nueva oficina, y me di cuenta, no solo sobreviví al rechazo y al abandono. Reconstruí todo. Desde cero. Con dignidad, coraje y fuerza. Y vencí. Y fue así como él terminó tragándose todo lo que dijo, callado, viendo mi nombre brillar donde antes se reía de mí. Si te gustó esta historia, suscríbete al canal porque vienen muchas más. Historias reales, tensas y con giros que nadie espera. Hasta la próxima.